Regresamos a nuestro programa médico de cabecera. Estamos hablando de la diabetes mellitus. Está con nosotros el doctor Alejandro Félix Canseco, médico internista. Y doctor, pues vimos el panorama nada alentador. Ya vimos el número de personas a nivel mundial, nacional y estatal que padecen esta enfermedad, esta situación. ¿Qué es lo que desencadena el hecho de que una persona pueda presentar diabetes mellitus? ¿Cuáles serían los factores de riesgo o bien factores fisiológicos para desarrollar esta enfermedad? Bien, Javier, hay diferentes factores de riesgo. Dentro de los principales factores de riesgo, como ya todos sabemos, está la obesidad. Principal factor de riesgo. Y la obesidad pues va de la mano del sedentarismo, como lo bien conocemos, falta de inactividad física. Entonces, estos dos son los principales factores de riesgos para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Hay otros tipos u otros factores de riesgo, dentro de los cuales se encuentra la raza. Y la principal raza que tiene riesgo para desarrollar diabetes es la raza latina. Entonces ya llevamos dos y ya está en contra. Para empezar. Entonces, imagínate, la raza latina como una de las principales razas para el desarrollo de esta. Otro factor de riesgo es el tener un familiar de primera línea en nuestra familia que padezca de esta enfermedad. Entonces, como tú bien sabes, ¿cuántos de nosotros no tenemos en casa un familiar que tiene diabetes? Estamos viendo, entonces, ¿no? Una imagen muy bonita donde la bicicleta está construida con la palabra diabetes. Efectivamente. Y pues podemos observar claramente, ¿no?, que aquí, como te comentaba, nuestros familiares, algunos de ellos padecen diabetes. Entonces imagínate, ¿quién no es latino, Javier? Sí. Por lo menos en México todos somos latinos, claro, ¿no? Algunos amigos extranjeros. Familiares con diabetes. Pues, hay uno en la familia. Y mencionabas que una de cada 3 familias mexicanas presenta esta situación. Así es. Ahora imagínate, de este porcentaje, ¿cuántos hacen actividad física regular? ¿Y cuántos están en sobrepeso o obesidad? Fíjate. Entonces, que algo que me ha llamado la atención es, claro, últimamente hemos visto que mucha gente ya sale a caminar, a correr, o por lo menos sale a sacar a pasear a su perro. Claro. Pero yo creo que es un momento muy importante y ojalá, ¿no?, que con este tema, con esta plática, pues hagamos conciencia y digamos, bueno, hoy me voy a poner mi short, mis tenis y empezar a hacer un plan, ¿no?, de ejercicio. Claro, y fíjate que otro factor de riesgo que estaba en la diapositiva era pacientes mayores de 45 años. Entonces, si por ejemplo tenemos un hermano, un primo, el papá es mayor de 45 años, es latino, claro, no hace actividad física, fíjate cuántos factores de riesgo ya tenemos para el desarrollo de diabetes. Y también otra enfermedad que está muy de la mano con esto es la hipertensión. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes. Y como habías comentado, factores fisiológicos. ¿A qué nos referimos con probablemente factores fisiológicos? Pues a esto nos referimos con el equilibrio que debe guardar nuestro organismo, ¿no?, entre aporte y demanda. Dentro de los factores fisiológicos que se alteran para el desarrollo de la diabetes, pues son principalmente alteraciones en la glucosa. La glucosa es un monosacárido. ¿Qué nos referimos con esto? Es un azúcar simple que nos provee de energía para realizar las funciones, las diferentes actividades corporales. Y por otro lado está la insulina que se produce a nivel del páncreas, ¿de acuerdo? Es una hormona anabólica con bastantes funciones importantes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay alteraciones en la insulina que no se produzca adecuadamente, pues la glucosa que proviene de los alimentos no puede ser adecuadamente utilizada. O puede suceder lo contrario, Javier, que el paciente esté ingiriendo demasiados carbohidratos, demasiado aporte de glucosa, la insulina trabaja bien, pero llega un momento en el cual ya no es suficiente para compensar todo este aporte exagerado en el hábito alimenticio. Ok. ¿De acuerdo? Y fíjate, la insulina, tema muy importante, incluso fue motivo de que otorgaran un premio Nobel de Medicina
más o menos en 1922, si mal no recuerdo, Claro. fue cuando en la Universidad de Toronto describieron por primera vez lo que es la insulina y fue motivo de un premio Nobel de medicina. Entonces, imagínate qué tan importante es esta hormona en nuestro organismo, que incluso ha sido tema, ¿no?, de premio a nivel internacional. Y sobre todo, sabes que Javier, yo creo que ahorita que tocas este punto, que fue acreedor a un premio Nobel, imagínate el miedo que existe de los diferentes pacientes al uso de la insulina. Uh-huh. Cuando tú tienes un paciente con diabetes y mencionas la palabra insulina, inmediatamente el paciente se asusta, se siente mal, al igual que los familiares. Claro. Se siente con una amenaza social, probablemente el qué van a decir o que la insulina representa que se está acabando su vida. Exactamente. Cuando nosotros podemos platicar también de cómo se produce esta hormona, que es indispensable para nuestro organismo. Claro. Hace un momento en las imágenes que presentábamos, habíamos puesto como un factor fisiológico la producción de insulina por el páncreas. Uh-huh. ¿No? Entonces, el páncreas contiene unas células especializadas denominadas islotes de Langerhans, donde en sus células beta se va a estar produciendo la insulina. La insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener normalmente un páncreas, nacemos con un páncreas, y desde el nacimiento, a nivel de nuestro páncreas, existen estas células. Esta es una imagen muy bonita. Islotes de En la Langerhans. imagen de la derecha, todo lo que es verde Así es. corresponde a las células Beta. que son las principales Y- productoras. Así es. El páncreas secreta las hormonas. Ahorita lo que estamos hablando es de la insulina, ¿no? Así es. Entonces, como podemos observar, con el transcurso del tiempo, normalmente estas células funcionan de forma estable. Sin embargo, en un paciente con diabetes, con malos cuidados, con obesidad, este número de células empieza a disminuir. ¿Qué sucede? La insulina disminuye. Ok. ¿No? Igual, como hemos comentado, ya fuimos de la mano, sabemos que esto se produce en el páncreas hay ciertas células y estas células producen insulina. Ahora podemos hablar de cómo se va a secretar ya esta insulina, sus fases de secreción. Y estas fases de secreción son bastante importantes, Javier, porque nos permite entender por qué un paciente cursa con elevación de glucosa, o como tú lo comentabas hace unos minutos, por qué se eleva el azúcar, ¿no? Algunos que en la mayor parte de la población la conocen como elevación del azúcar. Exactamente. Entonces, hay unas gráficas bastante didácticas en cuanto a la producción de insulina. Incluso creo que tenemos una imagen. Tenemos dos imágenes. Fíjate que una de lo más importante, fíjate, en esta imagen que tenemos acá, Javier, lo primero que hay que comentar es algo. Hay una secreción basal de insulina. ¿A qué nos referimos con basal? Que una persona desde que se levanta, su páncreas está produciendo insulina. Okay. Pasa el día, la noche, se duerme, está durmiendo y el páncreas sigue secretando insulina. Eso es lo normal. Pero también hay una fase prandial, y prandial nos referimos a cuando un paciente o cuando una persona come. Entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica podemos observar cómo esos picos que se observan en la gráfica es cuando un paciente va a comer. Cuando un paciente está dando el primer bocado, el páncreas detecta la ingesta de carbohidratos e inmediatamente secreta insulina a la sangre. Es el primer pico. Ese primer pico es de una insulina que ya estaba preformada. Dura unos minutos. Como tú continúas comiendo, una comida aproximadamente tranquila de 30 minutos, el páncreas continúa con otra fase de secreción más estable, una segunda fase, en la cual esta fase permite utilizar los carbohidratos, la glucosa, en el organismo, y dura aproximadamente de 2 a 3 horas. Entonces, Esa ya es la segunda fase. esa es la segunda fase de esta secreción prandial. Entonces, una primera fase que es basal, totalmente, y picos cuando nosotros comemos. Tenemos otra imagen, tenemos otra diapositiva, en la cual, por ejemplo, esta, Javier, en la cual es bastante didáctica, y podemos observar aquí cómo se secreta la insulina con respecto a los horarios de comida. Podemos observar
A las 6 de la mañana tú te levantas tranquilo para hacer tus actividades y observamos una línea continua, esa es la secreción basal. El paciente ya tiene insulina al levantarse. Y por ejemplo podemos observar en la imagen que a las 10 de la mañana puede hacer un desayuno. Y fíjate cómo se observa un pico. El primer pico. Entonces ahí hay un pico. ¿Qué quiere decir que hay? Que en ese momento hay glucosa disponible para el organismo. El páncreas la detecta e inmediatamente secreta insulina. Lo mismo sucede a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde que nosotros comemos. ¿Qué pasa en el paciente con diabetes? Muchas veces ya no hay estos picos. A las 10 de la mañana comes, no hay pico. 2 de la tarde no hay pico. ¿Y qué sucede? Glucosa bastante elevada. 300, 400 Ok. después de comer. Hay veces que el paciente dice, pero si yo en la mañana me levanto bien, hay algunos que dicen en 120, estoy en 130. Y no sé por qué durante la tarde ya mi glucosa se aumenta tanto. Pues sucede por esto, Javier. Porque ya no hay esto. Perdón, y en base a esta gráfica, Claro. ¿qué es lo que tú le recomendarías a las personas que nos están viendo? ¿Cómo deben ellos de balancear el número de comidas para que no ocurra esta situación? Sobre todo aquellos que no se conocen o que todavía no se les ha diagnosticado el hecho de ser diabéticos, pero que sí están generando este tipo de situaciones, ¿no? De niveles elevados de glucosa sanguínea, sin que ellos todavía lo sepan, y que están comiendo a cada rato. Fíjate que, Javier, aquí lo importante es hacer conciencia. Conciencia en las personas que están viendo el programa, sobre todo en saber en esto. Primero, que la insulina no es mala, que todos la tenemos. Y cuando no la tenemos, vienen problemas serios. Entonces, primero hacerle saber a la gente que necesitamos de una adecuada insulina. Y yo creo que cuando hablemos del tratamiento podremos hablar de cómo se debe de comer y sobre todo el screening que se le debe dar a un paciente para que no suba tanto la glucosa después de comer. Pero esta gráfica fue bastante importante para que nosotros entendamos por qué muchas veces su médico le receta insulina. Muy bien. Pues bueno, estamos hablando de un tema muy importante, diabetes mellitus. Vamos a ir a un corte. Los invito a que no se separen de sus televisores. No nos tardamos, seguimos hablando de diabetes mellitus.